y voy a colocar tus... No sé si quieres hacer una intervención antes de coloque las diapositivas, ¿sí? Y tú Sí, me... Gracias. Vale. vale, vale, Raulito. Mil gracias a Raúl y en general a Socolde. Eh, pues una bienvenida también a todos los asistentes y pues a caras conocidas que veo por ahí, compañeros de trabajo. Y pues como dijo Raulito, para quienes no me conocen, pues yo soy profesor de San Tarcisio hace 14 años, 7 de ellos como coordinador, jefe de área, y haciendo una tareita, al igual que ustedes, bastante dura pero satisfactoria en beneficio de la educación física. Entonces, pues, sin más preámbulos y pues a las personas que se vayan conectando, pues bienvenidos a esta charlita que va a ser muy relajada, al igual que han sido las de ustedes, es más de compartir esas diferentes experiencias que hemos tenido nosotros en medio de esta situación. Entonces, si quieres, Raulito, empezamos con las diapositivas y arrancamos. Bueno, antes de, Raulito, si quiere me pasa por favor la segunda. Gracias, qué pena. Antes de iniciar como tal el tema de la charlita, es más o menos darles, digamos que un contexto de lo que es San Tarcisio. San Tarcisio es un colegio de 400 estudiantes con sus 3 secciones de preescolar, primaria y bachillerato. Somos 3 profesores de planta, 4 profesores de actividades extracurriculares. Y normalmente tenemos en actividades extracurriculares de 120 a 130 muchachos de segundo a grado 11. Entonces es más o menos la estructura de organización del Departamento de Educación Física como tal. Y pues los días de entrenamiento son martes, jueves y viernes. En preescolar pues manejamos otro tema que ya se los explicaré más adelante, pero a grosso modo, no quiero cansarlos con ese tema, pero sí es como para ponerles un poquito en contexto, como para que se den cuenta lo que éramos antes de lo que está pasando ahora y lo que posiblemente pueda estar ocurriendo a futuro, que pues sigue siendo una incertidumbre, pero pues tarea nuestra es avanzar en el tema reflexionando a partir de este momento. Entonces, ahora sí, Raulito, la siguiente diapositiva, gracias. ¿Cómo era la educación física antes del confinamiento en San Tarcisio? Nosotros nos movemos en San Tarcisio con 3 ejes que ustedes los pueden ver ahí en pantalla, que son obviamente la educación física, por un lado la recreación y por el otro lado el deporte. La educación física en las 3 secciones la tenemos, digamos que orientada de diferente manera. Digamos, en el preescolar nos basamos en 3 ejes fundamentales que son la parte psicomotriz de los chicos, una parte sociomotricidad, que tiene que ver con todo ese cuento de Pierre Parlevas y todo lo que se venía hablando del hombre hace mucho tiempo, y nos dimos cuenta hace más de 8 o 9 años que estábamos cometiendo ciertos errores, y cuando uno reflexiona sobre su actividad diaria, eh, los errores que uno encuentra tiene que ir corrigiéndolos sobre la marcha. Como departamento nos dimos cuenta que estábamos viendo elementos deportivos, digamos en grados como jardín y transición, que no deberíamos por qué darlos. Le estábamos quitando a los chicos un espacio de su formación motora importantísimo. Entonces decidimos reacomodarlo y formar una triada de psicomotricidad, sociomotricidad y utilizar la gimnasia básica. Sobre eso desde hace 9 años nos estamos moviendo, y el objetivo fundamental era mejorar los patrones de coordinación de los chicos para que ya en primaria desarrollaran todo su tema deportivo. Ese básicamente era el énfasis y ha sido el énfasis del preescolar. En la primaria, obviamente, ya trabajamos el tema de los predeportivos y trabajamos un elemento importante que profundizamos, y yo sé que los participantes que están aquí, que trabajan en colegios de la UCB, conocen bien el tema, que es el tema de los encuentros lúdicos. Entonces, esos encuentros lúdicos lo que nos permiten
es redireccionar la educación física de otra forma. Es un poco como desestructurar el tema deportivo y acercar más los chicos a un tema de toma de decisiones propias donde no dependan del profesor. La idea en estas edades es que los chicos no dependan totalmente durante la clase del profesor de educación física. Y en bachillerato, ya para reforzar el tema de primaria, simplemente lo que hacemos es tratar de ofrecerle a los estudiantes las disciplinas deportivas tradicionales que trabajamos en todos los colegios, pero cada año tratar de meter alguna cosa nueva. ¿Listo? En alguna época, por ahí metimos en educación física en un bimestre lacrosse, el deporte canadiense. Los chicos lo propusieron, lo practicamos, fue una novedad. Después incursionamos con el tema del Ultimate, que ya está desarrollado en muchos colegios. Y el año pasado empezamos con el tema del balonmano ya como tal en el colegio. Entonces, es simplemente darle opciones a los muchachos. Eso es lo que venimos haciendo en San Tarcisio desde hace muchos años, y es como la política de parte de Juan Antonio, el rector, y de la junta directiva, que hagamos cosas nuevas con los estudiantes. El tema de la recreación en el colegio es un aspecto importante y es una cosa que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros, gracias a Dios, tenemos en preescolar y en primaria 3 horas de educación física. Es decir, 2 horas, las normales que nosotros conocemos, y una especial que se llama recreación. Es una asignatura que lleva toda la vida en San Tarcisio, que es no calificable. Es un espacio más de educación física para los estudiantes, pero que está libre de nota. Entonces es un espacio importantísimo que nosotros hemos venido aprovechando de diferentes maneras y que los chicos valoran demasiado. Entonces es un espacio muy rico que pues tal vez en otra oportunidad con alguno de ustedes se las pueda compartir de una mejor forma para que sepan cómo se trabaja ese tema, que es bastante interesante. Y el deporte, pues lo trabajamos obviamente en los días que ustedes se dieron cuenta, martes, jueves y viernes, y el objetivo de nosotros en el deporte es más a que los muchachos realicen actividad física y se preparen en una cosa que a ellos realmente les gusta, producto del proceso de preescolar y primaria. Entonces, lo que buscamos es que ellos vayan a sus torneos, sus encuentros y disfruten ese espacio. Que si ganan, pierden, no importa tanto el resultado. O sea, lo importante es la práctica, estar ahí, compartir y que se vea enriquecido ese proceso formativo de los estudiantes. Ahí en el deporte, digamos que lo que más le interesa a San Tarcisio es el colectivo, en el sentido de trabajar todos hacia el mismo lado, que es lo que trabajamos en educación física y es lo que queremos que se refleje en los diferentes colegios a los que visitamos. Entonces, digamos que ese es el panorama de lo que era nuestra educación física antes del confinamiento. Ahora pues vamos a pasar a mirar qué pasó, qué nos ocurrió a partir del 24 de marzo, que empezó todo este tema. Entonces, pues, Raulito, por favor, si me regalas la segunda. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué nos ha pasado durante el confinamiento? Y pues es la experiencia también que les quiero compartir. Obviamente, al igual que ustedes, nos cogió de sorpresa este tema, pero fuimos reaccionando sobre la marcha y ese clic, digamos que tenemos nosotros los profesores de educación física para, entre comillas, improvisar de la mejor manera, nos puso bastante activos en el colegio y nos tocó hacer 3 cosas. Primero, hubo un cambio de contenidos. El programa de educación física que nosotros veníamos trayendo, que empezamos a desarrollar en nuestro 4º bimestre, tocó modificarlo y mirar qué era prioridad para el preescolar, qué era prioridad para la sección primaria, qué era prioridad para el bachillerato. Entonces, en el preescolar decidimos centrarnos en 2 cosas, que era desarrollar sus capacidades coordinativas, juntándola con el tema de la recreación. Entonces, era un espacio, crear un espacio para que ellos realmente sintieran que uno estaba allí y que era el espacio para que ellos
trabajaran esas cosas que se trabajaban unitariamente en el colegio, pero en un espacio más grande. Eso en cuanto al preescolar. ¿Qué hicimos con la primaria? En la primaria lo que decidimos fue trabajar una especie de un mantenimiento de sus capacidades físicas, corporales, trabajando elementos predeportivos individuales. Entonces, todas esas cosas que ustedes, estoy seguro, también han trabajado, nosotros tuvimos que trabajarlas y empezar a desarrollarlas en la sección primaria. Con el bachillerato, con los más grandecitos, ya decidimos enfocarnos un poco al tema del acondicionamiento físico. Entonces, desarrollamos una serie de propuestas de baterías, pero no de aquí para allá, sino también de allá para acá. Es decir, los estudiantes tenían que ser realmente partícipes de la clase. No era simplemente que el profesor les diera todo y que ellos recibieran. Ellos tenían que desarrollar, no sé, su batería de pruebas, tenían que presentarla, mostrarla, sus avances, obviamente todo en vivo. Entonces, ha sido un tema bastante enriquecedor, digamos que de parte nuestra como colegio, y que nos ha replanteado muchas cosas que pues vamos a reflexionar un poquito más adelante. El cambio de didácticas, que es el otro componente que nos ha tocado trabajar durante este confinamiento, eh, son cosas que nos ha tocado vivir a todos. Nos ha tocado ser unos profesores bastante recursivos y trabajar obviamente con las cosas que hay en casa. Entonces yo también, al igual que ustedes, y hemos tenido la oportunidad de hablar con varios compañeros, nos ha tocado recurrir que a la bombita, al globito, al palo de escoba, a la almohada, a los que tengan balón, a las hojitas de papel, al papel higiénico, bueno, en fin, un poco de cosas y elementos con los cuales nosotros no creíamos que se pudieran realizar clases. Entonces, ese cambio de didácticas, digamos que lo ayuda a uno a reconstruirse cada día. Y eso es lo que nos ha venido pasando a los profesores de planta del colegio. Y pues cada uno, obviamente con sus cursos, ha trabajado de forma independiente y ha visto cosas y estamos en una retroalimentación permanente que nos ha ayudado a direccionar ese tipo de didácticas que se han venido dando en medio del confinamiento. Pero quizás lo más importante, y que yo se lo he escuchado también a varios compañeros acá, a unos que están presentes que he visto acá, que están el día de hoy, y con otros que hemos venido charlando durante el confinamiento, y es el tema de la reinvención del profesor de educación física. Querámoslo o no, este espacio de confinamiento nos ha llevado a autopreguntarnos muchas cosas y a reinventarnos en nuestra forma de trabajar. Tal vez, y a muchos nos cogió por sorpresa, y tal vez existirá el profesor que en el pasado hubiera dicho, no, yo con las tecnologías de la información y yo eso no es lo mío. La educación física es para dar en campo abierto y ya, sale. Y pues nuestro amigo, el virus, nos tiene acá y realmente ha hecho que todos tengamos que de una u otra forma preguntarnos, abuelitas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, son un mundo de variables que se nos han venido encima, pero que no se nos han venido como un problema. Son más una oportunidad para nosotros mismos, para reinventarnos como profesores, que la verdad ha sido, digamos que, una de las cosas más satisfactorias en medio del confinamiento y que pues a mí me han llamado muchísimo la atención. Y ahora, en la siguiente diapositiva, Raulito, si quiere la pasamos, eh, voy a desarrollar, digamos que una cosa que siempre me ha inquietado y que me estuvo inquietando desde antes de la pandemia, ya unos añitos atrás, y es el tema de qué puede estar pasando con el área de educación física y con nosotros como profesores a futuro. Yo traté de enfocarlo, el tema, dentro de tres cosas que a mí siempre me han cuestionado y que han servido para, digamos que, replantearme mi quehacer como profesor de educación física.
y lo trabajé desde la perspectiva de la educación física. Esta perspectiva de la educación física, más que todo entendida como ese espacio de reconstrucción mediante la anticipación. Es decir, nosotros como educadores físicos tenemos esa capacidad de pensar a futuro qué puede pasar con nuestra área. Y si algunos, que yo sé que a ustedes también les ha pasado, veníamos pensando eso antes de que ocurriera este tema, ahora con mucho más razón, porque pues obviamente en este momento hay muchos interrogantes. Y parte del proceso de esa perspectiva de la educación física es pensar en ese posible futuro. Eh, Hay que vislumbrar el futuro en el sentido de que tenemos que autocuestionarnos como profesores, porque digamos que este momento de incertidumbre que viene la educación física, lo que hace es replantearnos en nosotros mismos un pocotón de cosas que hacíamos normalmente en en nuestros colegios, en los espacios abiertos, y que ahora, gracias a este tema, lo que hace es que empecemos a pensar qué de lo que yo venía trabajando lo venía haciendo de la forma adecuada y que no. Pero ese que no quiere decir que estuviera mal hecho. Entonces, esos son, digamos que, cosas que lo llevan a uno a seguir trabajando permanente ese tema de la perspectiva. No podemos quedarnos simplemente con que estamos en el espacio de la virtualidad, que tal vez en 2 meses nos empiece a cambiar, y que después, digamos que de las decisiones gubernamentales empecemos a regresar progresivamente. No sabemos realmente qué vaya a pasar. Y parte de ese no sabemos qué vaya a pasar es ese espacio para reflexionar ahorita sobre la educación física. Tenemos que tener esa capacidad como profesores de comprender la realidad de nuestros estudiantes. Yo escuchaba a Jaime ahorita y por eso la pregunta que le hice sobre qué había visto en sus estudiantes que lo haya sorprendido, parte de cosas que yo también he visto a través de las clases con mis estudiantes. Y es que precisamente aquellos estudiantes que, entre comillas, no hacían, entre comillas, casi nada en clase o que eran más flojos, lo sorprenden a uno ahora con un pocotón de actividades y de trabajo físico y de forma de trabajar, que uno se pregunta por qué ese estudiante está reaccionando de esa forma con la educación física que estamos trabajando ahora, porque antes no. Entonces, son elementos de juicio que nosotros tenemos que empezar a leer con mucho cuidado. Hay otro componente que es el tema de la educación física y la tecnología, si realmente son compatibles o no. Son un pocotón, digamos que de incertidumbres con relación a este tema y he escuchado diferentes opiniones, todas ellas obviamente muy respetables, y de eso se tratan estos espacios precisamente para reflexionar sobre el tema. Yo quiero arrancar diciendo que lo que ha sucedido nos ha desnudado un poco como profesores de educación física y nos ha desnudado en el sentido de que hemos tenido que buscar cosas nuevas y de mirar cosas que teníamos que tal vez no las estuviéramos trabajando de la mejor manera con nuestros estudiantes. Obviamente todo en pro de mejorar el proceso con los mismos chicos. Ahora lo que se nos viene y una de las preguntas grandes, y yo sé que muchos departamentos de educación física alrededor del país, en Bogotá, estarán preguntándose es, ¿qué vamos a hacer después? ¿Usamos tecnologías? ¿No las usamos? ¿Cómo las usamos? ¿Qué estarán pensando los estudiantes con el tema de cómo desarrollamos nosotros las actividades? Si utilizamos las tecnologías de la información solo como una herramienta, por ejemplo. Y yo creo que esa relación de estudiante, tecnología y profesor
va a ser, digamos que un eje articulador de aquí en adelante en todos los departamentos de educación física. Y me acuerdo en este momento, alguna vez en una charla que tuvimos también profesores, de que nosotros en este momento estamos atendiendo una situación coyuntural eh, y que no debemos tener miedo frente a eso. Obviamente, para nadie es un secreto y nosotros somos conscientes de ello, que no es que los padres de familia o ciertos colegios vayan a exigir que tengamos que hacer clases virtuales ni nada de eso, porque soy un convencido que el espacio físico es irreemplazable. Yo sé que todos ustedes, quienes me están viendo y están oyendo, lo reconocen así. La vivencia física no se iguala ni se equipara con lo que estamos viviendo actualmente. Yo creo que los mismos estudiantes se lo han hecho saber a ustedes y eso es bastante enriquecedor y satisfactorio. Por eso mi invitación no es, digamos que después de que pase todo este tema, dejar de lado el tema de la tecnología, sino mirar qué de eso que estamos viviendo nos puede estar sirviendo para enriquecernos como profesores de educación física y enriquecer los departamentos de los diferentes colegios. Um, el otro tema que también, producto del confinamiento y de las experiencias que hemos tenido en el colegio y las reflexiones, es el tema de la evaluación en educación física. ¿Para qué? ¿Cómo lo estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer? Si realmente tiene o no tiene sentido evaluar en estos momentos la educación física. Existen muchas experiencias a nivel de colegios y depende de las instituciones, obviamente, pero no podemos, digamos, negar que la gran mayoría de los colegios seguimos trabajando el tema numérico y es una eterna discusión que digamos que no es el momento ni el espacio para debatirla, pero sí es necesario reflexionar sobre el tema, especialmente en esta época de cambios que estamos viviendo, y es que tanto el confinamiento nos puede llevar a replantearnos sobre la forma en que evaluamos a nuestros estudiantes en el colegio, y mucho más después de ver algunas experiencias de estudiantes que se comportan diferente frente a una pantalla y diferente en un espacio abierto, en campo abierto, digámoslo, entre comillas, en la vida real. Entonces, ese problema de evaluar es bastante, digamos, lo que gratificante, que nosotros al interior de los departamentos lo trabajemos con los profesores que tenemos a cargo y que nos preguntemos realmente sobre el tema. Si calificamos o evaluamos, porque pues todos lo sabemos, los que estamos aquí presentes, pues que digamos que calificar es muy fácil, o sea, yo puedo poner a un chico, digámoslo, educación física tradicional, a que me haga 10 tiros libres y que si mete 5, pues su nota será 5, si mete 3 3, o si lo pongo a dar tantas vueltas en un test de Cooper tendrá tanta nota, no sé qué. Pero cuando realmente nos cuestionamos qué es lo realmente importante, ¿será la nota, la evaluación, el estudiante? O si tenemos esa capacidad nosotros de voltearle la torta al estudiante y desestructurarlo, porque normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros como profesores, al comienzo de año, obviamente, tenemos que hacer nuestras planeaciones, estructurar el currículo, mirar cómo vamos a evaluar, todo el tema, pero cuando llegamos a la clase el estudiante nos voltea la torta. Lo primero que pregunta un estudiante es, profe, ¿cómo nos va a evaluar? Entonces, el chico, a partir de esa pregunta, empieza también a hacer su propia estructuración de si le va a meter o no le va a meter las ganas a la clase. Pero la tareita es muy grata en el sentido que nos ayuda a enriquecernos a nosotros profesionalmente, el cuestionarnos permanentemente qué tipo de evaluación estamos realizando con los estudiantes, qué tan en cuenta los tenemos a ellos, si realmente ellos están siendo protagonistas de la clase de educación física, qué
quiere decir esto? Que no solo seamos nosotros los que le demos a ellos, sino que ellos nos den a nosotros. Sería muy enriquecedor y pues yo sé que es una tarea bastante compleja, bastante larguita, eh, abrirnos un espacio con ellos y preguntarles qué es lo que realmente ellos esperan y qué quieren hacer en educación física. Y esto con el objeto de ir haciendo, digamos que modificaciones a nuestros propios programas futuros y reestructurar y construir un posible programa partiendo de las necesidades de los estudiantes. Obviamente no quiero decir que se tengan que dejar de hacer las cosas que hemos venido haciendo, porque digamos que lo que venimos trabajando, obviamente como excelentes profesionales que somos, lo hacemos porque tenemos un enriquecimiento teórico de la universidad, de la vida, del intercambio con los demás profesores, pero sí es importante tener en cuenta las necesidades de los estudiantes, porque personalmente me he encontrado, obviamente, a lo largo de mis 14 años de experiencia, que hay estudiantes que no les gusta la clase. Entonces, cuestionarse uno, venga, ¿por qué a este chino no le gusta la clase? Hablar con el hombre, venga, écheme su cuento, su rollo. Todo eso le ayuda a uno a entender que la educación física tiene elementos muy ricos al interior de cada clase para autoconstruirse. Entonces, la invitación es a eso, a mirar cómo estamos trabajando el tema de la evaluación en cada colegio y la idea es que cada colegio haga sus propios análisis después de todo este tema que se nos viene encima. Eh, yo tengo un interrogante grandísimo y es, ¿qué va a ocurrir a mediados de agosto, finales de agosto, no sé, cuando ya los colegios calendario B y calendario A se nos permita volver a interactuar con los estudiantes? Porque seguiremos teniendo ese inconveniente y esa premisa que se trazó durante esta época de pandemia del aislamiento momentáneo. ¿Cómo hacer educación física si no nos vamos a poder tocar? ¿Cómo vamos a hacer educación física si de pronto muchos de los elementos que gracias a Dios tenemos en nuestras instituciones educativas no los vamos a poder usar por temas de contagio? Ahí digamos que parte ese tema continuado de reinventarnos como profesores de educación física. Y sé que cada colegio ya está empezando a trabajarlo y a mirarlo de a poquitos, cómo va a ser esa nueva educación física que tal vez muchos no se la han imaginado, pero es necesario imaginársela, así nos vaya a tocar por un par de meses. Pero el tema va a ser muy rico, va a ser enriquecedor para todo el mundo. Ya para finalizar el espacio, yo quiero plantear dos propuestas que me han surgido en torno a este tema y que nos ha pasado en Asocoldep especialmente. Es esa necesidad, digamos que, de construir una red profesional de profesores y de experiencias. No basta a veces, digamos, con reunirnos los coordinadores de educación física o los entrenadores en los congresos técnicos. Me parece importante que los colegios hagan en la vida social, digamos que cuando salgamos de este tema de confinamiento, algo parecido a lo que estamos haciendo en este espacio, y es compartir esas experiencias que tiene cada colegio al interior. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada colegio no se quede para sí con las cosas buenas que está haciendo. Cada colegio, yo estoy seguro que tiene una particularidad y un plus dentro de su departamento que sería bueno que se compartiera, que se gestaran esos espacios en Asocolder, no sé, una vez al mes o cada 2 meses donde nos reuniéramos a decir, venga, ¿usted qué está haciendo allá? ¿Cómo manejan la educación física? ¿Qué raro hacen? ¿Cuál es su plus? Yo le he hecho mi cuento, retroalimentémonos. O sea, eso yo creo que como organización y como cuerpo docente sería muy enriquecedor. Hacer eso que estamos haciendo aquí en la virtualidad, pero hacerlo en la vida real, entre comillas. Y lo otro
ya para terminar, creo que es necesario que nosotros como profesores, como docentes, hagamos una reflexión profunda realmente sobre el tema de los contenidos programados versus el interés del estudiante. Yo creo que a partir de este tema que nos está quejando, el estudiante va a tener muchas preguntas cuando volvamos al colegio, sobre la materia, sobre qué hacer, cómo hacer, qué sintieron. Y nosotros tenemos que ser, digamos que, muy abiertos a escuchar a nuestros estudiantes, a ver qué piensan de la educación física, qué piensan de nuestra área, y no tener miedo a, a que nos desestructuren un poco, porque de eso se trata, que nos desestructuren a veces como profesores los chinos y podamos construir una nueva educación física que nos permita avanzar. Yo estoy seguro que todas las experiencias que hemos venido contando, los colegios, los profesores que han pasado por aquí, por este espacio, nos dan muestra de que algo positivo está pasando y que es tarea nuestra no dejar que pase, porque lo triste sería dejar que eso pase, que no lo volvamos a hacer después de la pandemia, o sea, que volvamos a hacer lo que estábamos haciendo antes. Eso sí sería muy, muy triste. Entonces, digamos que a grosso modo esa era como la charlita, el espacio, lo que quería compartir con ustedes de lo que estábamos viviendo antes, de lo que estamos viviendo ahorita y de lo que posiblemente nos pueda estar pasando a futuro en la educación física en nuestros colegios. Entonces, pues, a todos, la verdad, muchas gracias porque yo me nutro casi siempre es de mis charlas con ustedes, ya sean privadas o en colectivo. Entonces, mil gracias a todos. Gracias a ti, Javier. Voy a revisar aquí. Bueno, aquí voy a revisar un momento el chat. Bueno. Bueno, César tiene una pregunta acá. No sé si quieras, César, iniciar. Vale. Javier, buenas tardes, hermano. Muchas gracias César. por qué exposición tan profunda. Realmente que el tema de los procesos evaluativos es de las cosas que apasionan. Y digamos, antes de mi pregunta, yo creo que ese es un trabajo que debemos hacer todos desde cada uno de los colegios, y es el tema de la unificación de criterios. Digamos que cuando no sabemos qué es la evaluación o qué diferencia hay entre evaluar y calificar, o qué es una evaluación para cada uno de los profesores, pues ese término de unificación creo que es una falla grande en algunos colegios. Digamos, en el mío pasó que había mucha falta de unificación de criterios, conocimiento de herramientas evaluativas, porque casi el 100% de la evaluación de la educación física o en mi colegio antes era solamente la observación y el test diagnóstico y el test de salida y no más, pero herramientas evaluativas hay muchísimas. Soy un convencido de que al estudiante hay que hacerlo parte de la evaluación para que realmente él apoye, pero entonces también hay que ir al tema de la evaluación de los aprendizajes antes que la evaluación de la educación física. Creo que la tarea es un poco más de lo que decía Javier, de profundizar en el tema, en los textos, en los marcos teóricos de este tipo de cosas, para que realmente cuando haya una unificación de criterios en todo el tema de educación, creo que vamos a sacar muy buenos resultados. Pero ahora sí mi pregunta, Javier, básicamente era, ¿el CIE de su institución va de la mano con el proceso evaluativo del departamento? Porque a veces eso puede ser una limitante. Sí, César, digamos que ese es un tema también que digamos que en todos los colegios, como lo estás manifestando, siempre nos ha llevado como a establecer ciertas, digamos que coyunturas. Digamos que hay un sistema, digamos, de evaluación en el colegio que permite que el estudiante en todas las disciplinas pueda avanzar de diferentes formas. Obviamente existe una cosa que todos ya conocemos de fondo, que es el tema de la libertad de cátedra y todo el tema. Pero digamos que si hay unas directrices que el colegio marca en cuanto a evaluación y que cada departamento, sin salirse de esas directrices, lo que hace es ajustar su forma de evaluar. Digamos, obviamente nosotros en educación física
no podemos evaluar como evaluar en matemáticas o en inglés, porque digamos que son asignaturas, digamos que específicas, aunque hay unas cosas que nosotros, digamos que atravesamos como Departamento de Educación Física con otras áreas, y uno de esos, digamos que es el tema del bilingüismo. Obviamente, la gran mayoría de ustedes trabajan en colegios bilingües y nosotros como departamento obviamente también tenemos que poner, digamos que un ítem de evaluación de producción de bilingüismo, en nuestro caso el idioma inglés, y tiene que ir relacionado con un objetivo motor. Entonces nosotros tenemos que cruzar esos sistemas de evaluar para producir un resultado. Pero lo que tú decías, César, es importante y me uno a eso, y es que el tema de evaluar al estudiante no es una tarea fácil. Existen múltiples herramientas en educación física aún más. O sea, ningún profesor tiene la llave mágica para decir, mira, en educación física se debe evaluar así o así, porque lo que funciona, no sé, en Vermont no es lo mismo que funciona en Nogales, ni en Juan Ramón, ni en San Tarcisio. O sea, eso depende mucho también de la población que nosotros tengamos, de la experiencia, y precisamente eso sería también una cosa importantísima, César, gracias por esa pregunta, en cuanto al proceso evaluativo de los departamentos en relación con los colegios, y es también que entre esos espacios, digamos que yo estoy proponiendo que ojalá algún día se gesten, tengamos esa oportunidad de preguntarnos qué está pasando con los procesos evaluativos de la educación física, independientemente del colegio donde estemos. Obviamente nosotros tenemos que seguir, digamos, unas directrices, pero tenemos, digamos, que una posibilidad grandísima, y es que tenemos un espacio que a los niños les encanta, a los jóvenes, mejor dicho, les apasiona, adoran estar en clase de educación física, sin desconocer obviamente la importancia de las otras áreas que para mí nutren también a la educación física, sino que los profesores de educación física a veces tenemos miedo, y me uno ahí, cuando digo tenemos también me estoy metiendo en la bolsa, de mirar qué están haciendo otras áreas que me puedan servir a mí. La biología me puede estar ayudando a mí y ni siquiera me doy por enterado. Lo que le dije a los colegios que trabajamos con el tema del bilingüismo también, o sea, yo me he encontrado con unas vainas en educación física y que los chinos me retroalimentan y yo vea, pues, no sabía. Entonces, son cosas que uno se va encontrando. Y para finalizar la respuesta, César, yo creo que sí es importante que los profesores nos cuestionemos para adentro el tema de cómo está evaluando el colegio, pero no en el sentido de realizar una crítica ni volvernos criticones, sino de volvernos reflexivos. Esa palabra es clave en nosotros como docentes. Y el profesor de educación física está llamado a contribuir en esos procesos, porque muchas veces, obviamente, históricamente, nosotros digamos que no hemos tenido esa voz fuerte, digamos, en muchos temas al interior de las instituciones y que deberíamos tomarla. ¿Por qué? Porque es que yo llevo 14 años metido en el medio, conociendo gente de las 4 asociaciones privadas, y la cantidad de cosas importantes que hay que hacer en temas evaluativos y especialmente educación física es una maravilla. O sea, uno conoce experiencias que uno dice, ve, ¿yo por qué no evalúo así? Intentémoslo, a ver qué pasa. Y yo digamos que no he sentido y nunca he tenido, eso es una cosa muy chévere y bonita que deberíamos tener los profesores, ese miedo a evaluar diferente y a tener en cuenta al estudiante a la hora del proceso evaluativo, que no se vuelva una cosa de la calificación y la nota, sino que se vuelva una cosa más como de reflexión y de coevaluación, porque pues lo he manifestado y he tenido discusiones bastante bonitas y chéveres y agradables con personas que piensan diferente a uno, que es lo más rico, y es que para mí es muy difícil evaluar el cuerpo. Calificarlo es muy fácil y todos nosotros lo sabemos. O sea, ponerle un test a un estudiante es la cosa más sencilla, tablas, su nota es esta. Pero evaluar el cuerpo
es una cosa que, digamos que se nos empieza a desestructurar a nosotros un poquito, porque es empezar a jugar con formas de ser, de pensar, de actuar del estudiante, que a veces no tenemos en cuenta y que es muy, muy rico que estén ahí esas inquietudes constantes sobre el tema evaluativo en educación física. Entonces, pues, es un aporte ahí de mi parte para ustedes, y ustedes tendrán tal vez otros puntos de vista que son bastante enriquecedores y que es bueno ir nutriéndolos, la verdad. Entonces, César, muchas gracias por esa pregunta, la verdad, chévere. Había una pregunta, pero Norman, si quieres habilitar tu micrófono, dale. Muchas gracias, Raúl. Y indudablemente es un espacio maravilloso para estar compartiendo con cada uno de ustedes estas reflexiones que yo creo que lo que hacen es enriquecer totalmente el quehacer nuestro. Yo aparto y dentro de una reflexión, esto del COVID va a cambiar 180 grados lo que es la vida con el otro, en cualquier espacio, en cualquier medio. Indudablemente lo veo yo que en la actividad física esto todavía no se va a desenvolver ni nadie va a tener nada escrito y claro. Yo veo que siempre hay preguntas dentro de estas expectativas en tiempo de qué vamos a hacer más adelante o cómo vamos a orientar esos procesos y cuál va a ser el papel del deporte y de la educación física más adelante. O sea, hay unas preguntas que quedan como volando y que le construyen a uno una cantidad de inquietudes para dar solución. Pero Javier, has tocado un tema maravilloso y es en medio del concepto de esa evaluación formativa que estás proponiendo, que seguramente, no sé si allá en San Tarcisio la manejan como tal, como una evaluación formativa. ¿Cómo cambió esa evaluación que estabas llevando, que estaban construyendo, a la evaluación que tienen que hacer ahorita en medio de la virtualidad? Eso es una piedrita ahí, como decía una compañera de esa, ahí le dejo el trompo en ese dedo a ver cómo lo maneja. Te agradezco, nos puedas ilustrar ahí al respecto. Vale, Norma, no, mil gracias, la verdad, por el espacio. De lo que se trata es de que nos surjan preguntas, más que respuestas, es preguntas. Y con relación a la pregunta, ¿qué tanto nos ha cambiado? Sí nos ha cambiado en el sentido que obviamente no es lo mismo evaluar en un espacio abierto a tener que emitir una valoración a través de una pantalla, ya que mis estudiantes, yo los veo a todos, obviamente en una pantalla, pero ellos están solitos en su casa. Entonces, el tema yo lo realizaba de una manera coevaluativa, y ahorita estoy repensando el tema de la evaluación al final, porque obviamente estamos terminando todos. Yo lo que hacía con los estudiantes era desestructurarles las actividades, y les doy solo un ejemplo. Obviamente para nosotros es fácil, 4 estacas, hacer un test de Cooper, y dependiendo de las vueltas que haga, ponerle una calificación, la popular calificación o nota. Yo lo que hacía era, me reunía con los estudiantes, les decía, chinos, hoy el tema no es tanto la nota, me interesa más 2 cosas. Yo trabajaba diferentes tipos de objetivos. Digamos que el proceso de darle al estudiante y de respetarle su individualidad me llevaba a mí a decirle, chinos, vamos a hacer la mayor cantidad de vueltas que ustedes puedan en sus 12 minutos, pero yo no se las voy a contar, loco. No me voy a parar en una esquina a contarle cuántas vueltas lleva, porque mi interés no es que usted saque una nota como tal, sino que usted haga su mayor esfuerzo. Al final usted me dice cuántas hizo. Entonces, arrancaba prueba, terminaba prueba, se me acercaban y, oh sorpresa, uno pensaría que los estudiantes, por querer sacar una nota más, el famoso 5, le digan a uno un número muy elevado. Resultaban diciéndome 9, 10, 13, 8, Javi, 15. Pero entonces
la reflexión al final, porque yo los reunía y les decía, listo chinos, yo les apunto las vueltas que ustedes hicieron, vamos a seguir trabajando otros temas y después miramos otra vez qué pasa. Cuando volvíamos a hacer la prueba, les volví a echar el mismo carretazo y los chinos no estaban, digamos que tan, ¿cómo decirlo? Como tan amarrados a tener que correr X cantidad de vueltas por una nota, sino que había un poco más de libertad y cada uno hacía su esfuerzo y efectivamente mejoraban su número de vueltas. Y no era una diferencia abismal, a veces eran 1 o 2 vueltas. Entonces, ahí lo que se hace es llevar ese proceso calificativo, que normalmente llamamos, y volverlo valorativo y darle ese grado de confianza al estudiante. A eso es a lo que yo, digamos, lo que llamo y lo que invito es a traer al estudiante hacia uno y no que ellos vean que uno es, digámoslo entre comillas, quien tiene el poder de poner una nota, porque pues la nota al final no lo sabemos aún, si quita, resta, tal vez a ellos les ayude en su promedio, pero a ellos como personas, a nivel de cuerpo, no sé qué tanto les pueda afectar. Y valorar y calificar en estas épocas de pandemia se nos vuelve aún más complejo, Norman. O sea, el tema no es fácil y yo estoy tratando de reinventar también el tema y voy a seguir con el proceso coevaluativo con los muchachos porque hacer una evaluación donde los muchachos se pueden mover en un espacio de 2 por 2 por máximo no es fácil. Y decirle a un estudiante, tu nota es 3.8, tu nota es 4.5, se vuelve muy subjetivo. Y uno realmente como profesor se le salen los argumentos de lado para poner una nota en estos momentos. Entonces, yo creo que cada profesor en estos momentos va a tener que repensar su forma de evaluar y yo sé que lo van a hacer de una forma diferente a la que yo estoy pensando, pero todas son valiosas y válidas, siempre y cuando se tenga al estudiante en el centro. Si se tiene al estudiante en el centro, maravillas. Maravillas es lo que van a pasar en procesos evaluativos y volverlos a hacer cuando volvamos al campo físico, o sea, no abandonar esos espacios y que nos lo podamos contar algún día, o sea, ojalá por allá en enero del otro año, si ya puede haber contacto físico, que sería una maravilla, los profesores podamos reunirse, venga, ¿usted cómo calificó? ¿Cómo puso evaluaciones? ¿O cómo fue ese proceso? ¿Qué le dijeron los chinos con relación a la evaluación? O sea, esas cositas son realmente las de anotar y tener bien presentes, Norma. Ya. Además de felicitar a Javier y dejando el tema de la evaluación ahí como en stand-by, si se logra realizar algo al respecto, el Liceo Juan Ramón Jiménez tiene una forma, digo yo, diferente y bonita de evaluar que podría compartirla también con ustedes. Al iniciar mi trabajo en el Juan Ramón, yo evaluaba de la forma como me enseñaron a evaluar en la universidad. Usted hace tantas repeticiones, usted hace tantas canastas y pasa, allá no hay números, ¿sí? Entonces les dejo ahí para que si a futuro se puede dar esto, hay bonitas experiencias en el Juan Ramón Jiménez para compartir en cuanto a evaluación. Vale, perfecto. Javier, te decía, era si tú querías de alguna forma cerrar con algún agradecimiento o algo, alguna mención, una frase clave de pronto que nos surgen. Sí, Raulito, hombre, primero que todo, pues gracias a todos por estar en este espacio y la idea es que no se quede este espacio, obviamente, pues ya Raúl entre nosotros 15, sino que nosotros mismos reproduzcamos este tema. Yo solo quisiera cerrar tal vez con una frase, ya que Santi habló sobre el tema de la evaluación y es para que cada uno se la piense y reflexione si está de acuerdo o no, pero Víctor García Oz, un compilador de educación en España bastante conocido y en educación física también reunió un pocotón de gente, especialmente a Víctor Acecchini, que dijo que lo importante en educación física no son las notas en sí, sino el estudiante.
que las notas deberían quedar a un lado, sino el profesor debería preocuparse por el estudiante. Obviamente, como dices antes, es un tema de debate muy bonito y muy enriquecedor, pero que queda ahí, quedan en el stand-by y sería bueno después poder profundizar en él. Y mi invitación, simplemente, compañeros, colegas, es preguntémonos, cuestionemos nuestra área todos los días a una profundidad impresionante, no nos quedemos con el quehacer diario ni el quehacer de cada año, que no se nos convierta cada año en hacer lo mismo y aceptar la invitación también que nos hace Elkin desde Cali, es que en Bogotá nosotros debemos tener esa capacidad de formar una estructura realmente de profesores que compartamos. Eso es importantísimo para enriquecernos nosotros como profesionales y en cada colegio. Entonces, mi invitación es a eso. Pregúntense muchas vainas y intercambiemos cosas. Entonces, de mi parte, la verdad, muchísimas gracias a Socoldev y a todos ustedes por el espacio y escuchar este pedacito de carreta, no más.